El analista, el internacionalista Mauricio Meshulam, columnista del Universal, escribió también algunas reflexiones que me parece bastante interesante retomar. Dice Mauricio, como reacción pues al tema de Prigozhin. Sobre Prigozhin, líder de Wagner, unos comentarios. Dice, estoy esperando más información, pues en este tipo de temas yo prefiero ser cauteloso con infinidad de interrogantes que emergen. A veces la gente no se arriesga, ¿no? Hasta este momento sabemos que las agencias de inteligencia rusas confirman que el nombre de Prigozhin aparece en la lista de pasajeros del avión que cayó y que se está iniciando una investigación. Funcionarios de inteligencia de Estados Unidos no confirman aún que Prigozhin hubiese muerto. Según el New York Times, un canal de Telegram asociado a Wagner tampoco lo confirma. Pero aún así, hay que hablar de lo que todo esto implica, incluso independientemente de estas confirmaciones. 3. Desde el momento de la insurrección de Wagner en contra de Moscú, la muerte de Prigozhin se mencionó como una posibilidad. Quien más claro lo puso fue el presidente bielorruso, que medió entre Putin y Prigozhin y quien, según él, aconsejó a Putin no matarlo, pues no convenía. A partir de ese punto, hubo mucha confusión. Por un lado, Prigozhin puso en ridículo a Putin y le causó algo que el presidente ruso llevaba meses queriendo evitar, que es llevar el miedo de la guerra a Moscú. Así que por ello, y por su desafío a las instituciones del Estado y su figura misma, parecía claro que Putin iba a hacer pagar a Prigozhin. No obstante, pasaban las semanas y veíamos que el líder de Wagner se movía con toda libertad entre Rusia y Bielorrusia, o entre San Petersburgo y Moscú, o en viajes a África y de vuelta. Esta libertad de movimiento hacía suponer que Prigozhin se sentía seguro y que por tanto había pactado algo con Putin. Una lectura era justamente que Putin no estaba listo para romper del todo con ese que fue un brazo del Kremlin en tantas partes y durante tantos años, no solo en África o Medio Oriente, sino en la propia Ucrania, dada su eficacia en el combate. Hace poco tiempo comentamos que Prigozhin fue visto en el marco de un foro sobre África en San Petersburgo, hablando con funcionarios africanos e incluso comentando el posible rol de Wagner en Níger, en donde recién había ocurrido el golpe militar. Ayer, el propio Prigozhin puso un post en Telegram también hablando del rol de Wagner en África. Así que la conclusión era que Putin había hallado algún acomodo, alejar a Prigozhin de Moscú, pero permitirle operar tanto en Bielorrusia como en otras partes del mundo. Ahora, sin embargo, todo regresa a donde estábamos hace unas semanas. Si efectivamente este es un golpe de Putin, entonces el presidente ruso quizás quiso hacer creer a Prigozhin y a todo el mundo que efectivamente había ya un pacto que le garantizaba su seguridad. Pero al final, el mensaje tanto para Wagner como para todos aquellos en Rusia que han mostrado señales de insurrección, que los hay como lo documenté algunas semanas, dice Mauricio Meshulam, tiene que ver con lo que pasa si se cruzan ciertas líneas. Este mensaje debe leerse además en el contexto de la democión. Yo más bien creo que quiso decir remoción, pero a veces el error de dedo. Entonces, este mensaje debe leerse además en el contexto de la remoción, anunciado oficialmente apenas hace unas horas del general Surovikin, quien no ha sido visto desde el día de la insurrección de Wagner. Surovikin comandó las operaciones rusas en Siria en 2015, para las cuales se empleó a Wagner, por supuesto, y su relación cercana con Prigozhin era conocida. Surovikin también dirigió las operaciones rusas en Ucrania durante unos meses hasta enero. Y según inteligencia de Estados Unidos, ese general sabía de la insurrección de Prigozhin con anticipación. Ahora, dice Moscú, Surovikin está de vacaciones. Ahora bien, si acaso no se confirma que Prigozhin efectivamente murió, el mensaje funciona igual, pues su nombre aparece en la lista de ese avión. Con todo, dice, seguiremos esperando para ver si llegan las confirmaciones. Esto lo pone a las 3 de la tarde, hora del centro de México. Me parece súper interesante lo que dice el analista Mauricio Meshulam con respecto a las diferentes lecturas que tiene esto y también las reacciones que se han dado en Occidente, porque también, por otro lado, hemos visto reacciones iracundas por parte de medios como el CNN,
en donde, bueno, en CNN dicen, apenas 2 meses después de la insurrección, Putin ya se la tenía jurada.